Buenos días, hoy es domingo 24 de abril del año 2016, son las 10:53 de la mañana, acá en la ciudad de Hopewell, estado de Virginia, aquí en Estados Unidos de América. Te habla tu hermano en Cristo, José Quintero, y estoy haciendo este video para constar cómo Dios hizo una obra tremenda en mi vida y me sacó a los testigos de Jehová. Estoy haciendo todo esto debido en parte a toda esta controversia con la muerte del cantante Prince, con la muerte del cantante secular Prince de Minnesota, acá de Estados Unidos, y toda esta cuestión de que si Prince, que no sabemos si se arrepintió o no. Primero que nada, Prince era testigo de Jehová. Testigos de Jehová son una secta. Y estoy amparándome en eso diciendo esto porque yo fui miembro de esa secta. Dios me sacó de ahí. Pero antes de hablar de cómo el Señor hizo la obra en mi vida, el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo de Dios, quiero tocar brevemente algunas doctrinas que los testigos de Jehová creen que están en contra del cristianismo histórico, del cristianismo bíblico. Y la primera de ellas que quiero hablar es que ellos no creen ni en la Trinidad ni en la deidad de Jesucristo. Los testigos de Jehová tienen creencia ortodoxa, heterodoxa. No son ortodoxos en sana doctrina. Al ellos no creer en la deidad de Cristo ni en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al no creer en la deidad de Cristo, ellos se amparan y quiero básicamente leer un poquito en el griego para que entiendan el por qué. Y eso es Juan 1:1. Juan 1:1, la Biblia dice, y vamos a decirlo de esta manera. Tengo aquí un artículo que se me hace más fácil. Tengo aquí aún versiones en inglés, 10 versiones de la Biblia que dicen: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas lo dicen de esa forma. La versión de los testigos de Jehová dice que el verbo era un Dios. Se toman la D mayúscula de Dios y la minimizan y lo hacen un Dios inferior. Es decir, hacen a Jesucristo un ángel. Todo el mundo entendiendo que el verbo se refiere a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, en la versión en inglés dice: in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Ellos dicen que era un Dios. Y quiero tomarlo del griego para que se entienda literalmente lo que quiere decir esto. Kaiteos en hologos. Cuando se traduce el verbo era Dios, y ellos traducen el verbo era un Dios y ponen Dios en minúscula, haciendo a Cristo una deidad menor que el Padre, que ellos le llaman Jehová, que eso es otra historia, que ese verdaderamente no es el nombre de Dios. Eso es otra historia. El nombre de Dios es muy sagrado, los judíos no lo mencionan, y la Biblia, el Nuevo Testamento, menciona como Abba, es decir, como papito, papá, papito, en amor. ¿Ok? Kaiteos en logos. Esto quiere decir literalmente que la palabra era Dios, o vamos a decirlo así como lo dice, Dios era la palabra, Dios era el verbo. Amén. Tomándolo de ahí, entendemos entonces que literalmente dentro del griego la sana doctrina bíblica establece que Cristo era Dios o es Dios. Para refutar ese punto de vista también, quiero que leamos el libro de Revelación en el capítulo 1 y escuchen esto. Vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, su derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, es decir, el alfa y la omega. Es decir, no tuve principio, soy el principio y soy el fin. Pero literalmente lo que está queriendo decir es que yo no tuve principio ni tendré fin. Pero escuchen esto. Y el que vivo y estuve muerto, escucha,
y el que vivo y estuve muerto, verso 18, mas he aquí que vivo por los siglos siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién fue el que vivo y estuvo muerto? Jesús. Jesús fue el que vino a la tierra, fue crucificado en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Él estuvo muerto y tiene las llaves del Hades y la muerte. Es decir, ese segundo día, él fue al infierno, peleó con el diablo, porque el diablo es el que mataba a la gente antes de ese momento. No era Dios. Ahora, quien decide, después de ese momento, quién va a morir y quién no va a morir en cierto momento dado, es Dios. En este caso, Jesús. Porque Jesús quien está reinando en este momento. Amén. El Padre le dio toda autoridad y está sentado a la diestra del Padre. Cuando la Biblia se refiere a eso, está sentado a la diestra del Padre, está hablando de la autoridad. Amén. Esta doctrina de los testigos de Jehová, no creer en que Jesucristo es Dios, viene una doctrina del siglo IV de un obispo expulsado por la iglesia primitiva que estaba corrupta, no lo niego. Pero ya la ortodoxia estaba establecida. La palabra Trinidad, el primero que la dijo, aleluya, el primero que mencionó la palabra Trinidad fue Trinitas, fue Tertuliano para el 185-189, cuando le hizo su tratado contra Praxeas, que Praxeas era un maestro que era lo contrario a los arianos, que esta persona que salió de este sacerdote ario, le llaman arianos, que no cree que Jesucristo es Dios. Este creía que solamente Jesucristo era el único, es decir, que el Padre era Jesús, que el Hijo era Jesús y que el Espíritu Santo era Jesús. Y no, eso es otra doctrina equivocada. Tertuliano, explicando cómo la iglesia creía, fue la primera persona para el 185, el 189, que dijo la palabra Trinitas en latín cuando escribió su tratado contra Praxeas, combatiendo la herejía de lo que hoy día conocemos como modalismo o Jesús solo. Que estoy hablando que tengo hermanos en Cristo en esas iglesias. Claro que sí. Es muy diferente. Tengo hermanos en Cristo en esas iglesias. Claro que las hay. El problema viene en el discipulado, no en la conversión. Y eso es otro tema. Amén. Partiendo de esa doctrina, también tengo que hablar de una doctrina de los testigos de Jehová. Como ellos, testigos de Jehová, dicen que se salvan por lo que ellos creen. Los testigos de Jehová dicen que se salvan por lo que ellos creen. Y eso es contrario a lo que la Biblia establece. Y lo estoy leyendo literalmente la palabra para que entendamos en Efesios 2, capítulo 8, al verso 9, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y de esto no de nosotros, porque es don de Dios. ¿A qué me refiero? Es por gracia. Yo me salvo creyendo en Cristo, como establece Romanos 10, del 7 al 11. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca. Eso es un acto de gracia. Eso es un acto de fe. Los testigos de Jehová dicen que tú te salvas de acuerdo a las cosas que tú hagas. Eso es lo que ellos dicen. O sea, otra de las doctrinas equivocadas de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no tienen una doctrina establecida para el arrebatamiento de la iglesia, para el rapto. Una de las formas en que se me hace bien sencillo cuando tratan de venir a hablarme aquí, en donde vivo, que lo tengo callado para que me vengan a hablar y poder les hablo del rapto de la iglesia. Les digo, mira, la iglesia, yo no tengo que temerle a ningún tipo de gran tribulación, de persecución. Sí va a venir una persecución contra la iglesia, pero eso es antes de, porque el evangelio está siendo predicado y Satanás se está levantando. Están tomándose naciones, están tomándose ciudades como la Moronga en Guatemala. Por ende, puedo hablarles de esa doctrina, el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Ellos se pasan hablando de gran tribulación, gran tribulación, gran tribulación. La iglesia no va a estar en la gran tribulación. Amén. O sea, entendiendo esas son algunas de las cosas. Aparte que ellos tienen su propia Biblia. La Biblia de los testigos de Jehová es la peor traducción a vida. Punto. A vida. No, una traducción horrible, horrenda, establecida por los teólogos más importantes. Tiene muchos errores doctrinales. Muchos errores doctrinales para ser considerada una buena traducción de la Biblia. Le quitan muchos versículos de la Biblia, cosas que ellos no creen. Como ellos no creen en el infierno, le arrancan algunos versículos de la Biblia y otras cosas por el estilo. Pero, introduciendo esto para que las personas entiendan que son una secta. Los testigos de Jehová no son una iglesia. Aparte que ellos dicen que a través de ellos es que único sostiene la salvación. Y la Biblia dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ellos dicen que ellos son la verdad. Que los testigos de Jehová son la verdad. Y no. Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No son ellos. Amén. Por ende, entendiendo todo esto y saliendo de ahí, de todas esas doctrinas equivocadas que tienen los testigos de Jehová, quiero dar mi testimonio de cómo Dios me sacó a los testigos de Jehová. Cuando
la crisis del divorcio de mi mamá, de mi papá. Mi papá lamentablemente tomó una vida equivocada. Mi papá tomó una vida de pecado y no se quiso responsabilizar como padre. Prefirió la calle antes de estar con la familia. Prefirió vender droga. Prefirió, perdón, una sinusitis bien severa. Prefirió vender. El apóstol Pablo dice que no enferma, yo no enfermo, si las moscas. Prefirió quedarse vendiendo droga, prefirió la calle, prefirió lo malo antes de ser un padre de familia responsable, lamentablemente. Y mi mamá se asentó cuando yo soy natural del pueblo de Camuy, Puerto Rico, y se mudó para Moca, escapando una situación que hubo en el año 1979 con mi papá, que él prácticamente la amenazó de muerte, y ella escapando, huyéndole a él. Se estableció en Moca. Y mi mamá tenía algunos amigos que eran testigos de Jehová del pueblo original de nosotros de Camuy. Y cuando nos asentamos en Moca, que nos mudamos para Moca, ella buscó los testigos de Jehová. Pero quien me activé bien en los testigos de Jehová fui yo. Me activé bien en los testigos de Jehová fui yo. Empecé a tomar todos los estudios, empecé a ir los domingos, los sábados a las reuniones, a predicar con mi corbatita. Y en el año 1981 fui bautizado en las aguas en una asamblea en Guánica, Puerto Rico. Bautizaron las aguas en una asamblea en Guánica, Puerto Rico. Ellos se reúnen en Guánica. En 1981, un niño de 12 años y medio, 13 años, la autorización de mi mamá, sí, no hay problema, dale, fantástico. Y fui bautizado. Pero como todo niño a esa edad, que verdaderamente no tiene una decisión como tal, me fui apartando de ellos poco a poco. Ya para los 14 no estaba con ellos. Inclusive cometí ciertas herejías, como ellos dicen. Me fui miembro de la banda escolar en Moca, que para tú ser miembro de una banda escolar de instrumentos, toqué la trompa francesa, tienes que tocar el himno de Estados Unidos, y los testigos de Jehová no honran las naciones, no honran las banderas. Son de un concepto teocrático y es algo completamente errado, porque la Biblia dice en Romanos 13:1 que hay que sujetarse a las autoridades terrenales. Dentro de toda esa crisis y todo esto, llega, pues me aparté de los testigos. Recuerdo una ocasión que el señor José Salinas, de Puerto Rico, él sabía la situación de mi papá, yo no quería hablarla, mi mamá quería hablarla, y fue al frente de donde era el salón de la banda a confrontarme, porque yo como niño actuaba bien fuerte contra ellos, y empezaba diciendo, no, ustedes no sirven, es un niño. Y ese señor fue a confrontarme bien fuerte, me trató muy mal, y me amenazó con decirle a la gente quién era mi papá verdaderamente, al frente de unos compañeros míos de escuela y algunos compañeros de escuela en ese momento. Mira, mano, que no puedes permitir eso. Me hizo llorar muy feo. Eso fue cuando yo estaba en octavo grado. Ya iba yendo para noveno, saliendo de la escuelita, lo que era la escuelita del caserío en Puerto Rico, allá en Moca, Puerto Rico, que fue donde yo me cursé mi octavo grado. Entonces, me habló bien feo ese señor, y eso me hizo tomar mucho sentimiento en mi corazón contra los testigos. Y me aparté de los testigos de Jehová, pero no entré a ninguna religión activa. No quería tener en cuenta con la religión. Nunca fui expulsado. Lo que se me declaró fue como un hermano separado. Como que pues está separado. Déjenlo tranquilo. A los 17 años tomé una decisión que fue irme para el ejército de Estados Unidos. Eso es otra herejía en contra de los testigos. Pero como yo no estaba en ninguna otra religión, y aquí es donde viene la cuestión de los testigos. Lo malo de los testigos es, lo que los testigos también en contra de que tú te metas a otra religión. Que tú te vayas a otra religión. Ahí que entonces te declaran hereje. Volviendo a un caso del señor Salinas, el señor Salinas pues fue expulsado, yo no sé qué fue lo que pasó, y salió bien mal de los testigos de Jehová. Ya esa persona murió, lo perdoné hace muchos años, pero lo traigo a colación para que se entienda, el porqué de esta situación. Entonces, ¿qué sucede? A los 17 años tomo para irme de escuela superior porque me ofrecieron unos beneficios para estudiar, y los obtuve. Esta sortija que logran ver, tengo una maestría en Business Administration, administración de empresas, pero en Puerto Rico se concentra uno, y me concentré en el área de la contabilidad. Tengo una maestría y un bachillerato, una licenciatura en contabilidad prácticamente, y de ahí eso fue mi idea mayormente, de irme la pueden ver ahí, Universidad Metropolitana, MBA,
el año que me gradué, toda la cuestión, 2004, el símbolo de Puerto Rico, como dice accounting, contabilidad, amén. Puedes, eso, lo que sucede, entonces, me fui para estudiar, verdaderamente. Yo venía de un hogar pobre, mi mamá me crió a mí solo y a 4 hermanos. O sea, mi mamá y mis otros hermanos, uno de ellos no estuvo tanto, pero tengo dos que se activaron mucho en los testigos de Jehová. Este, mm, y entonces, me voy para el ejército con toda esa rebeldía. En el ejército, Estados Unidos, estuve en Alemania, tuve contacto de nuevo con los testigos y estudié. Esto es algo no, nadie lo sabe. Yo tenía mi estudio bíblico, calladito en la pajaca, y iban a visitarme, yo seguía. Chévere, pero como estaba en el army no me importaba. Comentar el desierto pasó, dije, nada, no voy a seguir, salí del army. Cuando volví a Puerto Rico me volví a tratar de activar con los testigos. Volví a tomar mis estudios bíblicos, volví a comenzar de nuevo. Pero yo llegué a Puerto Rico con una condición de alcoholismo que nadie sabía. Una condición en Puerto Rico con alcoholismo que yo estaba al nivel de que en las mañanas me despertaba temblando, tenía que caminar, siempre compraba pan o algo, tenía un trabajito, un part-time, estaba yendo a la universidad ya. Entonces caminaba y entonces aprovechando a caminar, lo que hacía primero iba o me iba por la parte de atrás, iba a donde un lugar muy conocido en el sector Cuba, el barrio del pueblo de Puerto Rico, a donde necesito, me daba un palo y me calmaba, bajaba, tomaba café porque yo llevaba años sin tomar café, compraba algo, llevaba el desayuno y me iba a trabajar. Resulta que en la universidad conocí una muchacha, que no es mi esposa, y fue otra persona, fue mi novia, y ella me cayó muy bien, empezamos a hablar, y yo cometí lo que llaman la herejía grande de los testigos de Jehová, cuando un 17 de abril fue una iglesia evangélica. Lo que de ese tiempo era la iglesia presbiteriana Moncler en Isabela, Puerto Rico. Yo acompañé a esta joven, me gustaba, me caía muy bien, y estaba predicando un siervo de Dios de nombre Ronnie Chávez. El apóstol Chávez esa noche predicó y estaba hablando de los milagros, de lo que Dios sigue haciendo en un momento dado. Y para ese tiempo estaba el auge del SIDA. El SIDA hoy día es tratado como diabetes prácticamente. El HIV. Ya el SIDA te mata a la gente. Pero el HIV es tratado como diabetes. Toma tus pastillas, miren a Magic Johnson, el baloncelista. Sigue para adelante. No hay problema. Entonces, ellos en esa noche, y yo recuerdo tan claro que él dice que Dios sana de cáncer, Dios sana de SIDA. Los testigos de Jehová les enseñan que no hay milagro, que si se mueve parte del diablo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 2 establece lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y literalmente lo que dice es que si le atribuyes milagros y prodigios que el Espíritu Santo obra por algún siervo o sierva de Dios al diablo o a alguno de sus demonios, en este caso Belcebú no es Satanás, Belcebú es uno de sus demonios de alto rango, se llama el rey de las moscas. Si lo atribuyes al diablo o a un demonio, eso es pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Mateo 2 y lo que establece la Biblia. No me venga a mí con otro invento. La Biblia dice y muestra eso. Amén. Como testigos de Jehová le enseñan que eso lo mueven los demonios literalmente. Yo lo amigo y le digo, adiós. Ya ellos están, escuchen, ya ellos están sanando de SIDA. Esta muchacha se ve hacia mi lado con una autoridad que yo no la he vuelto a ver en mi vida. Y me dice las siguientes palabras: ellos no sanan a nadie. Eso fue una bofetada, literalmente en mi cara. El otro día de la reunión, por poco no puedo llegar, pero logré llegar tarde, conseguí forma de llegar. Todo el mundo sabía que aunque yo era testigo de Jehová y estaba con los testigos, chijichija, que si esto, activándome de nuevo, yo era el más maldiciente, jugando basquetbol, baloncesto. Yo era el ser más despreciable, un aborrecido, un tipo que, tú sabes, que no iba a terminar bien en mi vida, supuestamente. A otra noche ellos predicaron de perdón. Yo les conté al principio que mi papá nos abandonó buscando la vida de crimen. Esa noche, que fue un 18 de abril de 1992, el apóstol Chávez predicando en esa iglesia, ¿por qué dije lo que era Moncler?
Porque Monclear no es Monclear, hoy día ese grupo que gloria, de gloria, que Dios tuvo en esa iglesia en Puerto Rico, ya no existe. Lo más cerca a Monclear, lo que fue Monclear, es Mickey y Maggie, los apóstoles Mickey y Maggie Medina, con Osana, que tengo entendido que una gran parte de la gente de Monclear, cuando hubo la división grande en Monclear, que Dios me usó un momento dado, cuando empecé a moverme en ministerio profético para el 94, dije, mirando el templo, porque me rechazaron después por otra cosa, no tiene que ver el caso, me empezaron a echar de codo, una cosa lamentable por esta doctrina de la prosperidad que son tan falsas, y miré y dije, en 3 serás dividida y aún en 4. Después vino una declaración que no podías tener otro instrumento que no un piano en la iglesia presbiteriana de Estados Unidos. Hoy ya están casando homosexuales, un desastre, que ellos podían ordenar a un ministro cualquier preferencia sexual. Y Darío, que era el pastor, decide salir, levantar Fuente de Restauración. Mickey aprovecha eso, sale, dice, no, yo no voy a seguir, voy a irme por mi cuenta. Empieza a Dios a manifestar la gloria a Mickey, como lo estableció el apóstol de esa área, de Isabela, los pueblos cercanos, de toda esa área en Puerto Rico. Dios empieza a manifestar el ministerio apostólico con Mickey. Darío sale, Darío prácticamente hoy día está, entonces Darío forma otra división en Fuente Restauración, se va de Fuente Restauración, en Moncler se quedan unas familias, tengo entendido como 40, de una iglesia de casi 2000 miembros, como 40 familias quedaron, mandaron un pastor y allí está Moncler. Entonces sale Darío y levanta lo que llaman Comunidad Cristiana de Isabela, que literalmente, lamentablemente, lo que dicen es que Darío hay que circuncidarlo y mandarlo a Israel. Eso son palabras mías, eso es lo que dicen. Entonces, la gloria de Isabela, prácticamente ese grupo de Moncler, se quedó con Mickey y Maggie Medina, los apóstoles Mickey y Maggie Medina, en Centro Cristiano Osana, ahí en Arenales. Entonces, ¿qué sucede? Ese 18 de abril, que están bajo la cobertura del apóstol Johnny. Entonces, el 18 de abril, perdoné a mi papá. Volviendo al caso, el apóstol Johnny habló de sanidad de corazón y perdón. Yo perdoné a mi papá. Ya Dios estaba preparando el ambiente. Salí del ejército, como dije, alcoholizado. Y fumaba. Esa noche le dije a mi mamá, mami, dame una Biblia. Me trajo una Biblia de testigos. No, de esas no, las evangélicas. Y ya regañadientes tenía una. Y me la trajo. Y cuando la abrí me cayó abierto en 1 Corintios, cuando dice que el templo del Espíritu Santo templo es, que no lo contamines. Y yo estaba fumando en ese momento. Yo miré la Biblia, miré el cigarrillo, boté el cigarrillo y dije no más. No más. Al próximo día me levanté temprano. Tenía el último servicio que era domingo de resurrección. Domingo 19 de abril del 92. El servicio era por la tarde. Y la obra de Dios fue tan tremenda que el apóstol Johnny impuso sus manos sobre mí. Yo me caí. Y yo en el piso me arrepentí. Empecé a Cristo como mi Señor y Salvador. Era más o menos a 3:45 de la tarde. Un día domingo, 19 de abril de 1992. Confesé a Cristo como mi Señor y Salvador. Me levanté, contento. María y yo, no es el nombre de la persona. Ella me llevó para mi casa de nuevo. Mi mamá me dijo, que vino un muchacho de estudio testigo. Mami, yo sí todo eso, yo vine a Cristo mi Salvador. Mi mamá me contesta para atrás. Entonces cualquier cosa por una mujer. Me provoqué, ¿no? María después me dejó. Estuve descajeado, porque eso es otra historia. Tuve 3 meses, fue que estuve descajeado, me reconcilié con el Señor. Pero así fue mi conversión. Menos de un mes después de convertirme, siguiendo las normas de los testigos de Jehová en ese tiempo, mi mamá, yo llegando a un culto de una iglesia pentecostal con mi vida bajo el brazo, mi mamá me confronta en la puerta de su casa y me dice que me tenía que ir de su casa para dar gloria a Dios. Mi mejor amigo, con un hermano, otra mamá, Willy, estaba llegando de San Juan ese día, un jueves en la noche del mes de mayo, exactamente no recuerdo cuándo. Un vecino nosotros que era pastor, que se alegró mucho y me había convertido. Los muchachos jugaban baloncesto. Quintero, no maldigas más. El día que yo me convertí, no te preocupes, yo me convertí. Esos hombres tienen una gloria que era de la iglesia lo que era la casa del joven, que hoy día mayormente Toje Fuerte en Moca. Se alegraron mucho. Pero mi mamá, siguiendo las normas de los testigos de Jehová, me tuvo que botar a la calle por orden de su esposo actual.
quien está sufriendo de Alzheimer lamentablemente. Lamentablemente está sufriendo de Alzheimer. Y solamente les digo hoy, prácticamente ese ha sido mi testimonio. Es como Dios me sacó los testigos de Jehová. Señor, me sigo levantando, me sigo usando. Me llamó y me confirmó el ministerio profético para el 94. Me dio llamado apostólico en el 94. Algo que se ha visto cumplirse al pie de la letra. Recuerdo ese viernes en la noche en Quebradillas, cuando el Señor confirmó que yo era profeta. Yo no quería. Y bueno, yo como que sí, como que no. Gente decía que sí, un amigo mío decía que no, que tú eres evangelista con don de profecía. Pero confirmó y me dijo, mijo, prepárate a sufrir. Y amén, eso ha sido muy cierto. Pero solamente digo que ese es básicamente mi testimonio de cómo Dios me sacó los testigos de Jehová. Gracias al Señor, las cosas con mi mamá se han arreglado grandemente. Tengo unos hermanos que no me hablan. No puedo decir nada entonces a ellos. Nada, Dios se da gloria, sigo orando por él, lo amo. Tengo los otros dos sí me hablan, porque el chiquito ya no está en los testigos prácticamente. Él es retirado del ejército de Estados Unidos honorablemente, honrosamente, pensionado del ejército de Estados Unidos. Y el otro no sigue los caminos testigos de Jehová, inclina al evangelio porque su esposa es cristiana. Y prácticamente ese es mi testimonio y de cómo Dios me sacó los testigos de Jehová. Por eso quiero decir hoy, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios. Y quiero establecer y aclarar todas estas doctrinas que los testigos creen que son equivocadas. Quiero también establecer y aclarar que llegado un momento dado en que ellos separan las familias amparándose cuando Jesús vino, dijo que él venía a traer no paz sino espada, que no se refiere a nada de eso, separar familias, porque la Biblia muestra que requisitos para ser diáconos y obispos es que tú gobiernes bien tu casa, es decir, que no tengas malas relaciones con tu familia. Como tú vas a dar buen testimonio a alguien si te sacan y te separan. Ese es mi testimonio, cómo Dios me sacó los testigos de Jehová. Yo doy gloria a Dios por eso. Y he sentido hablarlo porque creo que hay que aclarar quién verdaderamente son los testigos de Jehová. Hay que establecer quién verdaderamente son los testigos de Jehová. No son una iglesia cristiana, hermanos. Ellos creen que todos los demás cristianos nos vamos a perder. Solamente los que están con ellos son los únicos sanos. Amén. Voy a dejar esto por aquí. Para mí fue un privilegio estar con ustedes esta tarde. El Señor hizo otras cosas en mi vida. Hemos seguido adelantando.